Cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. El CEREN es el Centro de Estudios para la Realidad Nacional, centro del que tú fuiste director, y nace con la reforma universitaria, la que responde a una nueva idea de hacer universidad, en la que la universidad ahora debe crear espacios de reflexión para la sociedad. ¿De qué manera crees tú que se dio ese proceso dentro del CEREN? ¿Y cuáles fueron los principales objetivos en tanto proyecto intelectual, pero también como un proyecto político que se estaba desarrollando dentro de la Unidad Popular? El CEREN nace en el año 68, yo en esa época estaba en Francia, haciendo un doctorado, por iniciativa principalmente con algunos investigadores que estaban en torno a lo que era la nueva rectoría de Fernando Castillo Velasco, una vez que se había hecho la reforma después de la famosa toma, y nace digamos, con la iniciativa del vicerrector académico, que era uno de los intelectuales brasileños más importantes refugiados en Chile, producto del golpe militar del año 64 en Brasil, que se llamaba Hernani Fiori, que había sido rector de la Universidad de Brasilia. Y entonces, él siempre en la época de la toma, inmediatamente después de la toma, época en la cual me tocó estar a mí ahí con él tenía la idea que tenía que haber en la universidad un centro de reflexión sobre la sociedad. Y que ese centro de reflexión tenía que estar por encima de separado de las facultades, no dentro de una facultad, ser de alguna manera interdisciplinario. Bueno, y entonces esto se plasmó en la creación, esta idea en la creación del CEREN, nombrando a un director. Se crea el CEREN por parte del rector, se nombra a un director que fue Jackson Scholl, que posteriormente sería ministro de Agricultura. Y precisamente cuando él pasa a ser ministro de Agricultura del presidente Allende, yo, que venía llegando de Francia, asumo la dirección del CEREN. Pero inicialmente tenía investigadores tenía muy pocos investigadores. Uno de ellos era Armand Matelar, en medio de temas de comunicación, y había otros que, como Franz Klammer y otros, que estaban en otros departamentos de la universidad. Entonces, la idea era que no fuera un nuevo departamento, esa era la idea fundante. Entonces, había por un lado digamos, un núcleo mínimo de investigación, por otro lado, este conjunto de personalidades intelectuales que no estaban contratados, probablemente tal, que no eran miembros, que estaban en otras instituciones, y un instrumento que era, digamos, que era un poco como la expresión que se suponía que iba a ser la expresión pública de estas reflexiones que se hacían, que era la revista Cuadernos de la Realidad Nacional. Desde el momento en que se inicia el proceso de la Unidad Popular, yo diría que la definición más abstracta de ser un centro donde se reflexiona sobre la sociedad chilena fue redefinido en términos de pensar el proceso de transformación socialista en Chile. Lo que no traiciona para nada la vocación inicial, pero la aterriza. Es decir, se trata, y en ese sentido se inserta de alguna manera como centro universitario, por lo tanto independiente, por lo tanto autónomo, pero sin embargo se inserta como parte, como sintiéndose parte de un proyecto histórico concreto que era en este caso la vía chilena al socialismo, en la cual
se definió su misión investigadora en términos de pensar teóricamente, pero al mismo tiempo, a partir de investigaciones, el proceso de transformación socialista. Y ahí entonces yo diría que se presentan como tres grandes problemas. Uno es el carácter interdisciplinario, es el tema de lo interdisciplinario. Y básicamente la idea nuestra era ser un centro transdisciplinario, pero lo que partíamos de la base de la realidad era que los investigadores habían sido formados, la gente que estaba ahí, había sido formada en una determinada disciplina. Entonces, el problema era cómo había una crítica a esta división de las disciplinas y, por lo tanto, postular la idea de ir encaminando a una ciencia social que a la vez fuera sociología, que a la vez fuera economía, que a la vez fuera antropología. Pero eso era una meta de muy largo plazo. Cómo se mantenía a la vez una preocupación teórica, es decir, cómo se hacía avanzar la reflexión teórica de las ciencias sociales y al mismo tiempo se hacían investigaciones que fueran como cruciales o nodales para el proceso que se estaba viviendo. Y eso llevó entonces a definir tres grandes áreas de investigación. Una era el área que se llamaba económico-tecnológica, básicamente donde lo que se trataba de estudiar eran la transformación de las bases del desarrollo capitalista dependiente en Chile y en términos de la construcción de un socialismo que se quería de alguna manera distinto a los socialismos existentes. La otra área era el área cultural. Y el área cultural tiene como dos líneas. Una que es específica para pensar el proceso que está viviendo Chile en ese momento, que tiene que ver con los temas de ideología y cultura. Y aquí se insertan también las investigaciones sobre medios de comunicación, sobre televisión, sobre literatura femenina, que van a ser gente como Armand Matelar, Michelle, que era su esposa, Mabel Piccini y otros. Y esta área, su pilar, digamos, inicial, fue un número de la revista que trabajaron Armand Matelar, Michelle Matelar y Mabel Piccini, que se llama Los medios de comunicación de masa en Chile, y que es un estudio sobre la prensa liberal, un estudio sobre el mercurio. Y aquí también se ubica lo que podríamos llamar los temas del debate cultural, los temas ideológicos y los temas del debate cultural en Chile, bastante centrados, diría yo, en la especialidad de los investigadores, que eran los temas de medios de comunicación. Y la tercera área de investigación es el área político-institucional, que va a dar origen a también un número especial que se llama Revolución y Legalidad. O sea, el tema ahí evidentemente tenía que ver con esta particularidad. Sí, el tema económico era, básicamente, cómo se construye una economía socialista en un país, digamos, subdesarrollado, que al mismo tiempo signifique hacerlo desde la construcción de un área de propiedad social, pero
que no estatiza toda la economía, donde el Estado juega un rol central, pero no lo estatiza toda, cómo se produce el proceso de acumulación socialista distinto al capitalismo, cómo se van destruyendo las bases del capitalismo para un nuevo tipo de socialismo. Aquí el problema es básicamente esta definición del segundo camino socialismo, que es la relación entre socialismo y democracia, que va a ser, digamos, y que tiene investigaciones como las de Tomás Julián sobre el rol de los partidos, y toda la discusión sobre el carácter de legalidad, institucionalidad y revolución. ¿De qué manera dialogaban estas tres áreas dentro del CEREN? ¿En qué espacios se generaban diálogos tanto de su agenda intelectual como de su forma de hacer investigación? Que me imagino que ambas estaban muy mediadas como por esas posiciones como polares o medias caricaturescas que se nos presentan cuando empezamos como a ahondar sobre el periodo de la Unidad Popular, ¿cierto? Que está como, no sé, marxistas más bien ortodoxos, o movimientos feministas que tienen un anclaje marxista, pero que abogan por los derechos de las mujeres, que muchas veces se ha dicho que no han sido muy considerados, o lo mismo con las interpretaciones más culturales del periodo, que también fueron criticadas por no tener un anclaje quizás tan puramente marxista. No, yo tengo la impresión que el campo intelectual del marxismo es muy amplio. Yo diría, por ejemplo, que no había prácticamente nadie en el CEREN que se considerara o pudiera ser calificado el marxismo ortodoxo, que representaba más bien, por ejemplo, el Partido Comunista o los intelectuales del Partido Comunista. Aquí había, si bien se era muy marxista estructural en algunos aspectos, alguien, por ejemplo, como Hincklamer, para nada. Armand Matelar era del marxismo estructural más referido a los medios de comunicación. Entonces, digo, en ese sentido, no, yo diría que no hubo nunca una polémica en el sentido que hubiera corrientes distintas. Había temáticas distintas y había una discusión bastante. Teníamos un seminario semanal en que se discutía todas estas cosas y que invitamos además mucha gente de fuera, pero también que la discutíamos entre nosotros. La discusión o la preparación del número de la revista, por ejemplo. Hay un tema, por ejemplo, en el cual nosotros fuimos bastante pioneros, que fue el tema de la mujer. Desde varios puntos de vista. Uno, en la investigación que hacían, que eran Armand y Michel Matelar sobre la mujer en Chile y también sobre el tema del tratamiento en la literatura de la mujer, investigación que hacía Mabel Piccini con Michel Matelar. En los primeros números de la revista, no los primeros, cuando yo asumí, en los primeros números que a mí me tocó dirigir, se publicó una referencia una reseña bibliográfica larga sobre el libro de Betty Friedan, la pregunta no contestada, la pregunta sin nombre, o el problema sin nombre. Algo así creo que... Sobre la mística femenina. Exactamente. Bueno, y entonces, digo, y eso se conocía poco en Chile. Y es más, hay un par de seminarios más avanzados que organiza, entre otros, Franz Hincklamer y otra gente, sobre sexualidad, que era un tema, Universidad Católica, etcétera, que no se podía tocar, pero que no había sido tratado sistemáticamente, sobre problemas de género y sexualidad. Entonces, claro, no hay
la fuerza que esas cosas tienen hoy día, para nada. Pero lo que quiero decir es que hay un mundo intelectual que hierve en torno al tema del socialismo y de la lucha política, pero también hay muchas cosas que están al lado, dando vuelta, que se retoman, que se replantean, y que son objeto a veces de crítica al proceso mismo por no tomarse en cuenta. Es complicado, y yo creo que ahí hay un problema muy de fondo de la relación entre mundo intelectual y política, donde la vinculación, o sea, a nosotros, ¿qué nos interesaba? Nos interesaba ser parte de ese proyecto, no quedar fuera de lo que le estaba ocurriendo a Chile. El problema es que, ¿cómo se incide en eso siendo lo que éramos? Investigadores, profesores universitarios, intelectuales, para a su vez ser solidario con un proyecto y tener la distancia suficiente. Y eso es respecto de las orientaciones que se van tomando, o sea, no ser un funcionario o un político más en ese proyecto, y tampoco convertirse en la conciencia crítica del proyecto, de modo que lo que están haciendo ustedes lo que hace es sentarse a analizar, investigar, etcétera, para juzgar lo que está haciendo bien o mal desde el Olimpo de la academia.